El eco del templo resuena con un llamado diferente hoy. No se trata de cruzar puentes ni de encontrar cofres escondidos, sino de construir. Frente a ti, el suelo sagrado parece esperar tus manos, tus ideas, tu fuego interior. Es el momento de levantar un altar nuevo. Uno que no estaba allí antes, uno que será testimonio de tu capacidad para crear desde la nada. Ese altar es tu emprendimiento, tu obra, la extensión de tu propósito en el mundo material. De emprender no es simplemente iniciar un negocio. Es declarar al universo que estás listo para convertir tu visión en materia, tu fe en acción, tu idea en estructura. Todo emprendedor comienza igual, con un terreno vacío y una chispa encendida en el corazón. Lo que diferencia a quienes solo sueñan de quienes construyen es la disciplina para encender esa chispa cada día. Incluso cuando el fuego parece apagarse, en el silencio del templo, imagina que colocas la primera piedra. Esa piedra es tu intención. No el deseo superficial de ganar dinero, sino el propósito más profundo de servir, de transformar, de dejar huella. Cada altar necesita una base sólida, y en el camino del emprendimiento esa base es la claridad de propósito. Sin propósito, todo se derrumba ante la primera tormenta. Con propósito, incluso los vientos más fuertes se convierten en impulso. El emprendedor es un artesano del destino. Toma herramientas que otros ignoran y las transforma en símbolos de progreso. En este altar interior, los ladrillos son tus ideas, el fuego son tus decisiones, el incienso es tu pasión. Pero no basta con querer construir, hay que saber cómo hacerlo. Emprender implica observar el terreno, entender dónde estás parado, qué tienes en las manos y qué estás dispuesto a sacrificar para avanzar. Los templos antiguos no se construyeron en un día. Tampoco los negocios. Cada piedra colocada lleva consigo el peso del tiempo, del esfuerzo, de la constancia. Y así como los antiguos arquitectos meditaban antes de decidir dónde levantar cada columna, tú también deberás aprender a diseñar tu altar con paciencia, visión y sabiduría. Muchos se lanzan a emprender sin planos, sin estructura y terminan construyendo sobre arena. Pero tú no. Este capítulo te enseñará a hacerlo con intención. Paso a paso, desde la tierra hasta la cima, levantar tu propio altar significa convertirte en el creador de tu realidad financiera. Significa dejar de trabajar para los altares de otros y comenzar a construir el tuyo. Implica reconocer que el camino del emprendimiento no es una promesa de comodidad, sino una iniciación. Es el camino del fuego y la piedra, del esfuerzo consciente y de la fe inquebrantable. Cada día traerá desafíos que pondrán a prueba tu visión, pero también revelarán tu poder. El altar representa algo más que un negocio. Representa una forma de vida. Es el lugar donde tu energía se transforma en valor para los demás, donde tus talentos se vuelven herramientas de cambio, donde el caos del mercado se ordena bajo la dirección de tu propósito. Y como todo altar, requiere equilibrio. Demasiado ego y se convierte en una torre vacía. Demasiado miedo y nunca se levantará. La sabiduría está en construir desde el centro, desde la conciencia, con humildad y grandeza a la vez. En este capítulo aprenderás cómo nace un emprendimiento sólido, cómo se diseña una visión clara y cómo se convierte en acción. Aprenderás sobre planificación, mentalidad, liderazgo y estrategia. Pero antes de todo eso, aprenderás a mirar hacia adentro, porque todo emprendimiento exterior es solo el reflejo de un altar interior. Y si el altar interior está bien cimentado, lo que construyas afuera será firme y duradero. El sonido de un martillo resuena en el templo. Es el inicio, no el ruido de la prisa, sino el compás de la creación. Cada golpe sobre la piedra es una afirmación. Estoy construyendo. Cada respiración es un recordatorio de que emprender no es correr, sino avanzar con propósito. La paciencia se vuelve una virtud sagrada, el aprendizaje una ofrenda constante y el fracaso una forma de plegaria que te enseña lo que aún no sabías. Levantar tu propio altar es enfrentarte al miedo de empezar y vencerlo con acción. Es aceptar que no hay terreno más fértil que aquel que tú mismo trabajas. Es entender que el dinero llegará como consecuencia de tu servicio, no como el motivo principal de tu camino. Y sobre todo, es comprender que todo emprendimiento, si se hace con alma, es una forma de oración. Todo altar duradero comienza bajo tierra.
Antes de levantar muros, los sabios del templo excavaban profundamente, buscando la roca firme sobre la cual construir. Así también debe hacerlo el emprendedor. La superficie puede engañar, pero lo que sostiene todo proyecto es invisible: la claridad mental, la visión definida. La estrategia y el propósito. Muchos inician un negocio sin comprender por qué lo hacen realmente. Dicen que quieren libertad, independencia o dinero, pero esas son consecuencias, no causas. Las causas verdaderas surgen del interior, de una necesidad de expresar, de aportar, de resolver. El emprendedor auténtico no busca solamente un ingreso, busca crear algo que lo trascienda. Por eso, el primer paso es siempre mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué quiero construir y por qué? Imagina que el suelo del templo eres tú mismo, tu mente, tu energía, tus creencias. Si ese suelo está lleno de dudas, miedos y contradicciones, cualquier estructura que levantes será inestable. Por eso, antes de escribir planes, antes de registrar una marca o abrir una cuenta bancaria, el verdadero emprendedor limpia su terreno interno, ordena sus pensamientos, redefine su relación con el riesgo, con el fracaso y con el dinero. Se despoja de las creencias limitantes que le dicen que no puede, que es tarde, que necesita suerte o capital. La piedra más fuerte no es el dinero inicial, sino la mentalidad. Cada altar necesita un diseño. En el mundo del emprendimiento, ese diseño se llama plan. Pero no cualquier plan, uno que una la inspiración con la ejecución, la creatividad con los números, el propósito con el mercado. El plan es el mapa del constructor. Define hacia dónde va, cómo medirá su avance, qué recursos necesita y qué ofrecerá a los demás. Muchos temen planear porque confunden planificación con rigidez. Pero planear es precisamente lo contrario, es prepararse para moverse con flexibilidad y claridad cuando el camino cambie. Y el camino siempre cambia. La visión es la luz del altar. Es aquello que te guía incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es la imagen del futuro que deseas manifestar, la promesa que te mantiene avanzando cuando el entorno parece oscuro. Un negocio sin visión es como un templo sin antorchas, frío, confuso y vacío. Por eso, la visión no puede ser pequeña, debe inspirar incluso cuando tú mismo dudas. Debe recordarte cada día que estás construyendo algo más grande que un producto. Algo que tiene el poder de mejorar vidas. Emprender no se trata de vender, sino de servir. Cada altar en el templo tiene un propósito. Algunos son para la sabiduría, otros para la gratitud o la transformación. De igual manera, cada negocio debe tener un propósito que sirva al mundo. Esa es la clave para que prospere con el tiempo. Cuando un negocio nace solo del deseo de ganar dinero, su fuego se apaga rápido. Pero cuando nace del deseo de aportar valor, ese fuego se convierte en llama eterna. Sin embargo, servir no significa sacrificarse. Significa alinear tu propósito con una necesidad real del mundo. Y eso requiere observación, empatía y estrategia. El emprendedor debe aprender a escuchar. Escuchar a su mercado, a sus clientes, a su entorno. Cada queja, cada necesidad no satisfecha, cada deseo oculto es una puerta abierta a una oportunidad. El sabio del templo no impone su verdad, la descubre observando. El buen emprendedor hace lo mismo, no impone su producto, sino que lo moldea al servicio de quienes lo necesitan. El fuego del altar se alimenta de decisiones. Decisiones pequeñas cada día, decisiones grandes en los momentos críticos, pero todas se toman con un mismo criterio. Coherencia. Coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Coherencia entre lo que prometes y lo que entregas. Coherencia entre tu propósito y tus acciones. En el camino del emprendimiento, las oportunidades llegan a quienes son coherentes, porque esa coherencia genera confianza. Y la confianza es la moneda más valiosa del mercado. Cuando levantas tu altar, también debes definir tu entorno. En los templos antiguos, los constructores elegían cuidadosamente el lugar donde edificar. Sabían que la energía del terreno influía en la fortaleza del templo. En el mundo del emprendimiento, ese terreno es tu entorno social, tus aliados, tus mentores, tu comunidad. Emprender solo es posible, pero crecer solo es imposible. Necesitarás guía, apoyo y también la humildad para aprender de otros que ya recorrieron el camino. El altar más sabio no es el más alto, sino el que fue construido escuchando las voces correctas,
Y así, piedra tras piedra, la visión se convierte en forma. El plano inicial empieza a transformarse en estructura. Cada paso deja de ser un sueño y se convierte en acción. El emprendedor que antes dudaba ahora siente que el suelo vibra bajo sus pies, que su altar empieza a tener vida. Esa es la magia de la acción constante. Convierte la intención en realidad. Pero aún queda mucho por construir, porque todo altar, antes de brillar, debe ser probado por el fuego del esfuerzo. La disciplina y la incertidumbre, el segundo bloque termina con una verdad fundamental. Todo lo que aún no existe, puede existir si alguien se atreve a construirlo. Y ese alguien, ahora, eres tú. Todo altar, para volverse sagrado, debe ser probado por el fuego. No hay templo que no haya enfrentado terremotos, ni emprendedor que no haya sentido el peso del fracaso sobre sus hombros. En este punto del camino, los que solo soñaban se detienen, y los que verdaderamente creen avanzan. El fuego representa las dificultades, los errores, las pérdidas, los momentos donde nada parece funcionar. Es ahí donde muchos retroceden, pero también donde se forjan los verdaderos constructores. Porque el emprendimiento no se mide por los éxitos visibles, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez con más sabiduría que antes. Cada error no es un obstáculo, sino un mensaje. El mercado no castiga, enseña. Cada vez que algo falla, lo que el mundo te dice es aún no es así, pero sigue intentando. El miedo es un visitante constante en este camino. Es la voz que te dice que no eres suficiente, que nadie comprará lo que ofreces, que perderás lo que tienes. Pero el miedo, cuando se enfrenta con conocimiento y acción, se convierte en combustible. La diferencia entre el que se paraliza y el que avanza no está en sentir miedo o no, sino en lo que hace a pesar de él. Los sabios del templo decían que el fuego puede destruir o purificar. Depende de si lo enfrentas con fe o con temor. Emprender es entrar en un terreno donde las certezas desaparecen. Nadie te garantiza resultados. No hay jefes, no hay caminos marcados, no hay horarios seguros. Es el territorio de los creadores. Pero esa incertidumbre es también libertad. Es el espacio donde puedes elegir, aprender, reinventarte y descubrir de qué estás hecho. Cada vez que enfrentas el caos, te haces más consciente de tu poder. Aprendes que la estabilidad no está en el mundo, sino en tu interior. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan al primer tropiezo porque esperaban un camino fácil. La verdad es que emprender es exigente. No todo saldrá bien, y eso es precisamente lo que lo hace transformador. Cada obstáculo revela una nueva parte de ti. El error te muestra tu falta de previsión, la demora te enseña paciencia, la pérdida te enseña humildad. Y todo eso se convierte en material sagrado para construir un altar más fuerte. El fracaso no es el final, sino una transición. Ningún templo se levantó perfecto desde el inicio. Los constructores antiguos sabían que las grietas eran inevitables, pero también sabían cómo reforzarlas. El emprendedor sabio hace lo mismo. Aprende de lo que no funcionó, ajusta su estrategia, analiza sus números, reevalúa sus decisiones y vuelve al trabajo. No desde el ego, sino desde la conciencia. Porque entiende que cada tropiezo es una lección disfrazada. Hay un punto en el viaje donde el cansancio se acumula, donde las fuerzas parecen agotarse y las dudas regresan. Es entonces cuando el emprendedor debe recordar por qué comenzó. La visión inicial, la chispa que lo hizo empezar, vuelve a ser su guía. Si olvidas tu propósito, cualquier obstáculo te parecerá un muro. Pero si lo recuerdas, cada obstáculo se convertirá en un escalón. Los grandes maestros del templo sabían que la disciplina era la forma más pura de fe. No basta con creer, hay que actuar cada día, incluso cuando los resultados no llegan aún. Esa es la esencia del fuego de la prueba. Actuar sin garantía, persistir sin reconocimiento, avanzar sin certeza. Porque solo quien sigue construyendo cuando nadie lo ve, merece ver brillar su altar cuando por fin esté completo. También es aquí donde muchos emprendedores enfrentan su relación más difícil, la relación con el dinero. Durante las primeras etapas, el dinero es escaso. Cada ingreso cuenta, cada gasto pesa. Y eso puede generar ansiedad, apego, temor. Pero es justo en esa escasez donde se aprende el arte de la administración,
el valor de la creatividad y la sabiduría de invertir. El emprendedor aprende que el dinero no es su enemigo, sino su aliado, que no debe temerle, sino comprenderlo. Cuando un negocio empieza a sostenerse, llega otro tipo de desafío, el crecimiento. Crecer también puede ser peligroso si no se hace con orden. Muchos se precipitan, expanden demasiado rápido, asumen más de lo que pueden manejar. El sabio del templo, en cambio, sabe cuándo agregar una piedra nueva y cuándo dejar que las anteriores se asienten. Crecer con equilibrio es tan importante como comenzar con fuerza. El emprendedor aprende a medir sus pasos. Aprende a decir no a oportunidades que no se alinean con su propósito. Aprende a delegar, a construir equipo, a confiar. Porque el fuego de la prueba no solo se enfrenta con valentía individual, sino con cooperación. Todo altar necesita más de un artesano, y cada persona que se une al proyecto aporta su energía, su visión y su talento. Saber guiar y también saber escuchar se convierte en un arte esencial. Finalmente, el fuego interior, una vez dominado, se transforma en luz. Esa luz ya no quema, sino que ilumina. Y esa iluminación es lo que distingue a los que construyen para sobrevivir de los que construyen para trascender. El emprendedor que ha pasado por el fuego deja de temer al cambio. Entiende que cada etapa tiene su ritmo, cada caída tiene su enseñanza y cada logro tiene su precio. Pero sobre todo, entiende que el verdadero tesoro no es el dinero que gana, sino la persona en la que se convierte. El tercer bloque cierra con una promesa: cuando aprendes a caminar entre las llamas sin perder tu dirección, el altar que estás construyendo deja de ser solo tuyo. Se convierte en una fuente de inspiración para otros que buscan su propio camino. Cuando el fuego de la prueba se disipa y las columnas del altar siguen firmes, llega el momento de mirar alrededor. Lo que antes era solo un pequeño espacio de trabajo, una idea nacida en la incertidumbre, empieza a tomar forma como un templo vivo. Los cimientos están puestos, la estructura se sostiene y el emprendedor puede sentir por primera vez el poder de lo que ha creado. Pero este no es el final del viaje, sino el inicio de una nueva fase. La expansión. Crecer no es simplemente vender más o tener más clientes. Crecer es elevar la conciencia del proyecto. Es preguntarse por qué existe, a quién sirve, qué propósito cumple más allá del beneficio. El verdadero crecimiento no se mide en números, sino en impacto. En cómo tu negocio transforma la vida de las personas que toca. En cómo cada acción que realizas deja una huella positiva. ¿El dinero es la consecuencia de esa expansión? No su objetivo principal. El emprendedor que ha madurado entiende que cada etapa del crecimiento requiere una nueva mentalidad. Lo que sirvió al inicio puede no servir ahora. Las decisiones que antes eran intuitivas deben volverse estratégicas. Las acciones que antes se improvisaban deben ser planificadas. El impulso que te hizo comenzar debe dar paso al orden que te permitirá escalar. Porque el fuego que enciende el altar no puede convertirse en un incendio que lo consuma. En esta etapa, el liderazgo se vuelve la piedra angular. Muchos negocios se derrumban no por falta de ideas, sino por falta de guía. Un líder no es quien da órdenes, sino quien inspira. No es quien busca seguidores, sino quien forma nuevos líderes. La expansión de un negocio depende de la expansión de las personas que lo conforman. Por eso, el emprendedor sabio no solo construye sistemas, sino también cultura. Enseña con el ejemplo, escucha con atención, corrige con empatía y celebra con gratitud. El liderazgo consciente es el arte de sostener la visión mientras se nutre el alma de los que caminan contigo. Cuando logras esto, el negocio deja de depender únicamente de ti. Se convierte en una entidad viva que respira por sí misma, sostenida por un equipo que comparte los mismos valores. La delegación ya no es una amenaza, sino una liberación. Entiendes que no perderás control al confiar, sino que multiplicarás tu alcance. Cada negocio, como cada altar, tiene su propio ritmo. Algunos crecen lentamente, asentando cada piedra con cuidado. Otros se expanden con velocidad, impulsados por una demanda imprevista. Lo importante no es el ritmo, sino la dirección. Si creces sin propósito, perderás la esencia que te trajo hasta aquí. Pero si expandes con claridad, cada paso que des te acercará más a la visión original que encendió tu fuego.
la gestión inteligente se convierte en el nuevo desafío. Aprendes a analizar datos, a medir resultados, a escuchar al mercado. Pero también aprendes algo más profundo, a no dejar que los números apaguen la intuición. Los datos son mapas, no destinos. Te ayudan a entender dónde estás, pero no pueden decidir hacia dónde ir. Esa decisión sigue siendo tuya. En esta fase, muchos emprendedores se enfrentan a la tentación del ego. El reconocimiento, los logros, el crecimiento rápido pueden hacerte olvidar la humildad del inicio. Pero el templo que se levanta desde la soberbia termina cayendo. La humildad es la piedra que mantiene firme la base. Recordar de dónde vienes, agradecer a quienes te apoyaron. Seguir aprendiendo aunque ya te escuchen es lo que te mantiene conectado con la esencia que te hizo comenzar. El propósito. En esta etapa, deja de ser una frase inspiradora y se convierte en brújula. Te ayuda a decidir qué proyectos aceptar, qué clientes servir, qué alianzas construir. Te recuerda que no todo crecimiento vale la pena, que hay victorias que pueden vaciarte por dentro y rechazos que pueden fortalecerte. Un negocio con propósito no busca ser el más grande, sino el más significativo. Y esa diferencia lo cambia todo. También llega el momento de devolver. Todo emprendedor, al consolidarse, tiene la oportunidad de retribuir a la comunidad que lo rodea. No por obligación, sino por convicción. La abundancia se multiplica cuando circula. Ayudar a otros a construir sus propios altares, compartir conocimiento, crear oportunidades, todo eso amplifica el legado de tu obra. El éxito verdadero no se mide por cuánto posees, sino por cuántos otros se levantan gracias a lo que construiste. El equilibrio vuelve a aparecer como una enseñanza central. Expanderte sin perder la conexión interna. Crecer sin dejar de escuchar. Dirigir sin olvidar servir. El templo del emprendedor debe mantenerse en armonía entre el movimiento externo y la calma interna. Cada decisión que tomas debe estar alineada con lo que eres, no solo con lo que el mercado demanda. Porque cuando te alejas de tu autenticidad, tu altar pierde energía. Los grandes constructores sabían que un templo debía crecer con sentido, no con prisa. Cada piedra debía colocarse con intención. Y así debe ser tu negocio. Cada nuevo cliente, cada nuevo producto, cada inversión debe tener un propósito detrás. No porque alguien más lo haga, sino porque tú sabes que es el paso correcto en tu propio camino. Y así el altar crece. Ya no es solo una estructura de piedra, sino una manifestación viva de tu visión. Lo que comenzó como una idea se ha convertido en un legado tangible. Pero el emprendedor que ha llegado hasta aquí sabe algo esencial: el viaje nunca termina. Porque el crecimiento no se trata solo de alcanzar más, sino de ser más. Cuando miras atrás y ves todo lo que has construido, comprendes que cada desafío, cada caída, cada noche sin dormir, formaba parte del diseño. Que las pruebas eran necesarias para templar tu carácter, que las demoras eran parte del ritmo del universo. Y en ese reconocimiento nace una gratitud profunda. Gratitud por haber creído, por haber persistido, por haber aprendido a construir con el alma. El cuarto bloque termina con una reflexión poderosa. El emprendedor que ha aprendido a crecer con propósito se convierte en un arquitecto de posibilidades. Ya no solo edifica un negocio, sino que inspira a otros a construir el suyo. Porque el fuego que un día lo puso a prueba, ahora se ha convertido en la llama que ilumina el camino de quienes vienen detrás. Cuando el emprendedor alcanza la calma después del crecimiento, comprende que su tarea no era solo construir, sino custodiar. Cada altar necesita un guardián, alguien que proteja el fuego sagrado del propósito y no permita que se apague ante la rutina, el ruido o la comodidad. Ese guardián eres tú. Has pasado por el inicio incierto, el ascenso lleno de esfuerzo y la expansión que pone a prueba tu carácter. Has aprendido que emprender no es una carrera de velocidad, sino un viaje de conciencia. Que el éxito sin paz interior es solo apariencia. Que el dinero, aunque poderoso, no tiene valor si no se alinea con un propósito que lo trasciende. Tu altar no se levanta con mármol ni con oro, sino con decisiones coherentes, con trabajo honesto.
con pasión sostenida en el tiempo. Cada cliente satisfecho, cada idea que aporta valor, cada colaborador que crece contigo es una piedra más en tu construcción. Y al mirar el conjunto, descubres que no solo edificaste un negocio, sino una forma de vida. El emprendedor que llega a esta etapa deja de buscar validación externa. Ya no necesita que lo reconozcan porque su obra habla por él. Encuentra satisfacción en la huella que deja, en las oportunidades que crea, en los sueños que impulsa. Entiende que el verdadero legado no se mide en cifras, sino en el impacto invisible que perdura cuando él ya no está, en el silencio de tu templo. Cuando las luces del día se apagan y solo queda el brillo suave del fuego en el altar, sabrás que valió la pena. Porque el camino del emprendimiento, con todos sus desafíos, no era solo una manera de ganar dinero, sino de descubrir quién eras realmente. Y mientras el eco de tus pasos se mezcla con el susurro del viento entre las columnas, comprenderás que el altar que levantaste no era solo para tu negocio, sino para tu espíritu. Porque cada emprendedor que construye con propósito no solo levanta un templo en la tierra, sino una llama eterna en su interior.